Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas de la Ciencia Política. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la participación del profesor Maxwell Cameron. Es un profesor canadiense destacado en la Universidad de British Columbia en Vancouver. El profesor Cameron tiene una prolija trayectoria académica y ha centrado parte de sus estudios profesionales en América Latina, concretamente en el caso peruano y algunos países andinos. Y es para nosotros un gusto contar con el profesor Cameron, a quien consideramos un protagonista de la ciencia política. Así que, profesor Cameron, muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Juan Mario. Muy amable la invitación. No sé, no soy ni tan protagonista ni tan politólogo, pero bueno, vamos a ver. Muy bien. Vamos a empezar nuestra conversación con el profesor Cameron hablando un poco sobre la historia de vida, en donde creemos que es muy importante saber los contextos en donde las y los protagonistas han crecido para entender posteriormente por qué decidieron incursionar en los estudios políticos. Y en ese tenor, profesor Cameron, la primera pregunta que le hacemos a usted, como le hemos hecho a todas y todos los protagonistas, es si nos puede decir cuándo, en dónde nació y cómo podría describir el contexto político en el cual usted creció. Bueno, la pregunta me incomoda un poquito porque la verdad es que no hablo mucho de dónde nací. Yo nací en Berkeley, California, de manera que soy estadounidense por nacimiento. Sin embargo, mis padres son canadienses. Entonces, y he vivido toda mi vida en Canadá, salvo unos años de estudios en Estados Unidos y años de licencia. Entonces tengo una relación complicada. Por un lado, siento identificado con ambos países, más en realidad con la República Popular de Berkeley que con Estados Unidos en conjunto, y sobre todo después de la elección de Trump, me siento mucho más alejado de Estados Unidos. Sin embargo, sí nací y para mí, para mi identidad, eso siempre ha sido algo importante. Nací en Berkeley en el año 61, justo antes de todas las protestas estudiantiles, ¿no? Y durante mi juventud leí mucho sobre todo lo que pasaba en Berkeley, Oakland y el Bay Area en Estados Unidos en esa época, ¿no? Las protestas estudiantiles y todo eso. No lo viví en carne y hueso, pero sí el haber nacido en Berkeley me hizo de alguna manera identificar con estas luchas. Ah, muy bien. ¿Y en su casa se hablaba mucho de política o dónde empieza a surgir ese interés por la política y lo que podría ser a la postre su desempeño profesional? Sí, claro que sí. Bueno, mis papás eran hippies, obviamente, ¿no? Y la política era una presencia permanente en la casa. Hubo reuniones con los estudiantes para discutir temas de problemas legales que tuvieron ellos, sus manifestaciones y cosas que escribía en la prensa. Incluso algunos estudiantes que se metieron en problemas legales y mis papás ayudaron defenderlos en el corte. Entonces, sí hubo mucha efervescencia, mucha conversación sobre temas como la lucha para los derechos civiles, los Black Panthers, el feminismo. Todo eso fue parte del contexto para mí de mi juventud, y en algún momento mi yerno me dio un libro sobre Che Guevara. Todavía tengo el libro, se llama Che, The Making of a Legend. Es un libro bastante mediocre, pero me fascinó, ¿no? Además, vino más o menos en los años 70 un grupo de refugiados de las dictaduras del Cono Sur, de Argentina y Chile principalmente, y conocí sus familias, estudié con sus hijos,
me encantaba su cultura, me pareció fascinante sus historias. Entonces empecé a tomar un interés en América Latina. Y esto fue lo que me motivó al terminar mis estudios en el secundario, viajar por toda América Latina. Tomé un año de mochilero, de viajar, estuve en Nicaragua durante la revolución, en El Salvador, justo en el momento de la insurrección, hasta el Cono Sur durante las dictaduras, estuve en Perú en ese momento casi de inicio de transición. Así que América Latina siempre ha sido parte de mi fascinación con la política. ¿Y cuándo podría usted decir que se da ese punto en donde no le quedan dudas de estudiar asuntos políticos como una opción profesional? Claro, esa fue justamente la experiencia de viajar y conocer la región. Me dejó con la sensación de que mi fascinación inicial con la región, lo que había leído, lo que sabía por las amistades con mis amigos, que realmente era una región absolutamente fascinante, pero que mi comprensión era muy superficial. A pesar de viajar por toda la región, me dio cuenta de lo poco que sabía. Y lo importante sería estudiar si realmente me interesaban los temas como por qué el autoritarismo, por qué existen revoluciones, como en el caso de Nicaragua. Entender esos procesos tan complejos, me dio cuenta que no sabía mucho y que era importante hacer estudios, y no solamente estudios enfocados en América Latina, ¿no? Estudiar de fondo estos temas, ¿no? de autoridad, de obediencia, de poder, de revolución, ¿no? Entonces, al regresar a Canadá, me metí a estudiar en la Universidad de Columbia Británica, donde ahora soy profesor. Y tomé cursos sobre América Latina, pero también muchos cursos sobre filosofía política y ciencia política. Y fue en ese contexto de que leí y yo me recuerdo perfectamente el momento en que yo me convertí en un politólogo y fue leyendo el libro de Guillermo O'Donnell, Modernización y Autoritarismo Burocrático. Este libro fue para mí fantástico y sentí que si eso es la ciencia política, yo quiero ser politólogo, ¿no? Entonces, este fue, empecé a profundizar mi conocimiento sobre los temas que O'Donnell trabajaba, y yo creo que en realidad fue eso más que nada que lanzó mi carrera de politólogo. Sí, y ahora que justo haces una mención sobre el profesor O'Donnell, es importante mencionar a las personas que nos siguen que el profesor Cameron ha sido galardonado justamente con el premio Guillermo O'Donnell de la Latin American Studies Association, con lo cual, pues por supuesto, nos da muchísimo gusto. Y quiero enlazar este comentario con la siguiente pregunta, que es, conocemos varias personas tu obra académica, intelectual, y sabemos que hay una especial inclinación por la región andina o por el caso peruano. ¿Qué tiene el caso peruano que fascinó al profesor Cameron? Esta es una buena pregunta. Es curioso porque la verdad es que como mi inspiración era Guillermo O'Donnell, yo pensé que quería estudiar con él, pero en este momento él no dictaba clases, no era posible, por lo menos yo no vi la forma de acercarme a él, pero leí también el libro de David Collier sobre the New Authoritarianism in Latin America. Hice un giro de distintas universidades donde fue admitido, y entonces tuve conversaciones con gente como David, como Stepan, como Domínguez, y decidí estudiar en Berkeley por la calidad de los estudiantes que conocí y porque David era lo más cercano a Guillermo O'Donnell en ese momento, a mi juicio. Entonces empecé a hacer mis estudios con David. Él estaba escribiendo en ese momento Shaping the Political Arena.
y me surgió la idea de hacer un tesis de maestría sobre el capítulo ausente en el libro de Al Steppen sobre State and Society, Peru in Comparative Perspectives. Steppen no había escrito nada sobre el movimiento laboral en el Perú, que era un tema interesante porque justamente el APRA había perdido control de los sindicatos y ganó la izquierda con la emergencia de la Izquierda Unida. Entonces, el Partido Comunista en particular tomó control de la CGTP, la Confederación de Trabajadores Peruanos, Confederación General de Trabajadores Peruanos. Entonces, era una sugerencia de David. Yo más bien quería estudiar Argentina. Mi idea era que iba a Argentina, iba a estudiar los casos del Cono Sur, pero David me sugirió Perú para la maestría y fui. Y como pasa yo insisto, toda la gente que estudia Perú, es basta conocerlo un poco y te enamoras, ¿no? Es un país estupendo. Tiene sus elementos complicadísimos, ¿no? Pero es un país maravilloso. Me enamoré con el país y, bueno, además me enamoré con una peruana que es mi esposa, Fabiola Basso, y desde ese entonces vamos a Perú continuamente. Sigo muy de cerca los acontecimientos en el Perú y volví por esa razón un peruanista. Muy bien. Y hace un momento mencionabas un grupo de personas destacados, profesionales de la ciencia política. No sé si entre ese grupo de personas que has mencionado podrías encontrar a un mentor, ¿sí? en tu desarrollo intelectual. ¿Quién consideras que es un mentor o una mentora para ti, para tu desarrollo en este campo científico? Bueno, yo siempre he tenido grandes profesores. Creo que he tenido mucha suerte que todos los profesores con quien he estudiado han tomado mucho tiempo para cultivar mi desarrollo como profesional. En UBC fue en el programa de Honors, de gente como Jean Laponce y Richard Johnston. En Berkeley, la asesoría de David Collier, Vinny Agarwal y muchos otros. También conocí a Hannah Pitkin y Ernie Haas, que me influyó mucho. Y aunque no tuve la oportunidad en ese momento de estudiar con Guillermo O'Donnell, luego tuve un fellowship en Notre Dame y pasé un año. Y O'Donnell estaba enseñando un curso sobre la teoría democrática. Entonces yo asistí a ese curso y fue una gran influencia y establecemos una relación de amistad él comentó mi trabajo y también para mí fue un gran mentor. Más tarde también he trabajado con Ken Sharp. En los últimos años hemos establecido una fuerte amistad y hemos trabajado muy de cerca y él también ha sido un magnífico mentor. Así que he tenido muchos mentores en realidad. Sí, para cerrar esta sección, quería preguntarte de tu obra intelectual, ¿qué texto o qué textos escritos por ti son los que te han dejado mayor satisfacción profesional? Que digas, este paper me quedó muy bien, este libro está muy bien. ¿Cuál es el que tú consideras o cuáles que te han dejado mayor satisfacción profesional? Bueno, es un poco difícil comentar sobre mi propio trabajo, pero de hecho el libro Strong Constitutions, Constituciones Fuertes, nació de mi interés en el autogolpe peruano del 92, que me hizo decidir que el tema de la separación de poderes mereció la pena investigar, ¿no? De dónde nace la separación de poderes, cómo entender este arreglo institucional. Entonces me profundicé en eso y empecé a estudiar, pero empecé a estudiar eso.
leyendo textos antiguos, desde Aristóteles a Maquiavelo, a Hobbes, a Locke, Montesquieu, que fue una experiencia fantástica armar ese libro. El interés en la filosofía política me hizo establecer la relación con Ken Sharp en los últimos años. Empecé a profundizar mi conocimiento en Aristóteles. Entonces el tema de sabiduría práctica ha sido algo que me interesa mucho. Y eso me llevó al segundo libro sobre instituciones y sabiduría práctica. Sí, creo que esos dos libros son lo que más reflejan mis intereses. Y bueno, estoy muy contento con un libro que va a salir publicado este año por Lynn Reiner, que se llama Challenges to Democracy in the Andes, Strongmen, Broken Constitutions and Regimes in Crisis, que es un resumen de estos debates y de hecho que tienen una fuerte influencia también de la obra de Guillermo O'Donnell. Oh, muy interesante. Con esto cerramos la primera sección de nuestra entrevista. Pasamos a un segundo tercio, dirían en los toros, en donde hablaremos sobre la valoración política del profesor Cameron sobre el tiempo presente que vive la disciplina y esta sección la lleva principalmente mi colega Fernando Barrientos, así que adelante. Gracias. Profesor Cameron, ya nos ha hablado un poco de los intelectuales, politólogos, obras que lo han influenciado y cómo decidió, digamos, enfocarse en el área andina y especialmente en Perú. Digamos, en una perspectiva un poco más general, probablemente las preguntas que le haremos ahora son un poco más complejas por su simplicidad, ¿no? Pero si pudiera resumir, ¿cuáles son para usted los 5 autores clásicos de la ciencia política? Alguien que dijera, ¿cuáles son los que no puedes dejar de leer si quieres estudiar ciencia política? Es una excelente pregunta, sobre todo para los estudiantes, ¿no? La verdad es que cuando yo era joven, me encantó Platón y Aristóteles me pareció aburrido. También estuve fascinado con Marx. Fue de alguna manera mi entrada en la política. Y Weber me pareció muy seco. Leí con gran entusiasmo el trabajo de Michel Foucault. Y me gustó Hannah Arendt, pero realmente no la comprendió muy bien, creo. No me llamó tanto la atención. Y ahora hoy día yo diría que Platón no hizo nada cierto, su obra es equivocado, profundamente equivocado. Lo de Marx tampoco me inspira confianza y Foucault tampoco. Y más bien me fascina mucho Aristóteles y Weber y Arendt, ¿no? Yo creo que para mí estos son los autores que más me inspiran. ¿Por qué? Porque a mí me interesa mucho la política, ¿no? ¿Qué es la política? Y creo que hay distintas formas de pensar en la política. Uno es pensar que es poder y dominación, ¿no? Y de hecho que poder y dominación es parte de la política. Pero lo que yo rescato de la obra en particular de Aristóteles y de Arendt es la idea de que la política también ocurre cuando hay más que una persona, hay varias personas y nos planteamos la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? La famosa pregunta de Lenin, que es la pregunta esencial de la política. Su respuesta fue malísima, pero planteó la pregunta, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué queremos ser y hacer? Esto para mí es la esencia de la política. Y entonces para un acercamiento a la política como práctica, como una obligación de deliberación,
de tomar decisiones, de actuar en el mundo. Esto es lo que es la política. Y si quieres una guía de cómo hacer la política, si te interesa la práctica, es importante conocer Aristóteles y Weber y Arendt. También hay que entender los demás autores, pero yo me inspiro mucho más en ellos. Muy bien. No, sí, además es una muy buena orientación porque son autores clásicos, ¿no? De los que puede pasar el tiempo, pero siempre vamos a regresar a ellos, ¿no? Sí. Ahora bien, en el mundo contemporáneo, bueno, no en el mundo contemporáneo, en nuestros tiempos actualmente, en este siglo XXI, ¿cuáles obras considera usted que pueden considerarse como las más relevantes en estas dos primeras décadas del siglo XXI? Bueno, hablamos hace rato sobre ese fabuloso libro de Monkey Snyder, que básicamente es una serie de entrevistas que son justamente las personas que a mí me inspiran y que para mí representa lo mejor de la ciencia política. Me refiero obviamente a gente como Donald E. Schmitter, como Lenz, Stepan, Dahl, Jaworski. Bueno, y también yo agregaría quizás gente como Nussbaum y Sen, que no son politólogos, pero son gente que yo leo con gran interés. Entonces, esto para mí son los grandes autores y honestamente me preocupa un poco que la ciencia política hoy en día estamos perdiendo estos grandes pensadores, ¿no? Que la ciencia política, eh, por su natural proceso de especialización y cada vez mayor sofisticación. Sin embargo, estamos quizás no dedicando la importancia que debemos a tener autores que plantean los grandes temas de la política, ¿no? Como los regímenes políticos, autoridad, obligación, las dimensiones éticas y morales de la política. Siento que esa generación hay que buscar reemplazarlo, hay que buscar mantener estas líneas de investigación que ellos iniciaron. Precisamente ya nos ha respondido una parte de la pregunta sobre el diagnóstico de la ciencia política contemporánea y bueno, me parece muy atinada su percepción, su opinión sobre este problema. Pero me voy a atrever a hacerle una pregunta que probablemente no se la hemos hecho a otras personas porque, digamos, hemos seguido el guión, pero precisamente conociendo su experiencia y su conocimiento sobre el área andina y del Perú, voy a hacer primero esta pregunta. ¿Usted considera que la ciencia política, sobre todo en América Latina, se ideologiza, se tiende a ideologizar? ¿A qué me quiero referir? Que precisamente parte de lo que a veces se pierde con el avance de la ciencia política al hacerla más técnica y especializada, en América Latina parece que a veces se abandona eso que hace a la ciencia política más especializada y más ciencia y se orienta más hacia discusiones de orden ideológico e incluso hay una parte de la comunidad politológica que tiende a tomar partido frente a los eventos políticos y eso pues a veces termina pues dando diagnósticos un poco equivocados. Entonces regreso. ¿Cómo ve la ciencia política, sobre todo en América Latina, con esta tendencia que tiene a veces a ideologizarse y a perder la especialización? Bueno, lo primero que diría yo es que mencioné hace un momento que mi entrada en pensamiento sobre la política justamente fue el marxismo. Lo que yo leí en la universidad con más obsesión, más interés, fue los debates entre los marxistas sobre el Estado, ¿no? La autonomía relativa del Estado, Poulantzas, Miliband, Althusser, ¿no? Y luego seguí los pasos de Barrington Moore y Theda Skocpol
que también tuvo una influencia importante del marxismo, del pensamiento crítico, de Frankfurt School también. En el caso de Barrington Moore, por ejemplo, si lees su entrevista, ¿no? Habla de su relación con Adorno. Y entonces yo inicié mi carrera muy interesado en estos debates. Y no creo que fue una cosa mala, aunque hoy en día rechazo mucho de pensamiento marxista, no porque soy anticomunista, pero porque justamente me parece que tiene una visión empobrecida de lo que es la política. Acepto la crítica de Hannah Arendt contra Marx, por ejemplo. Pero el conocer el marxismo a mí me ayudó mucho cuando fui a Perú por primera vez en los años 80, y ahí me encontré con debates políticos y académicos muy ricos y muy intensos, de distintos tipos. Me impactó mucho escuchar gente como Julio Kotler, como Henry Peace, como Rolando Ames, como Guillermo Rochebrun, ¿no? Como Romeo Grompone. El Perú en ese momento vivía Perú vivía momentos muy intensos en los años 80, justamente por la guerra que había desatado Sendero Luminoso, los grandes problemas económicos por causa del intento de estatización de la banca. Y ahí yo vi un modelo de intercambio entre política y el mundo académico, mundo de pensamiento, en los espacios como el Instituto de Estudios Peruanos, en DESCO, en la Católica, que a mí me gustó mucho. Me gustó mucho la idea, ¿no? De que se vive la política tan intensamente y que los intelectuales orientan, ¿no? El debate público de una manera, inciden en la política sin ninguna reservación, ¿no? Ahora, es muy claro que esa época ya pasó, ¿no? Y que ha surgido en el Perú, como muchos países, una ciencia política más, digamos, bueno, en realidad no era ciencia política tanto como sociología política, no había tanta carrera política. La carrera de estudios políticos se estableció primero en la Católica y después en otras instituciones. Y hay ahora cada vez más producción importante de politólogos con más el tipo de énfasis en las cosas que nos interesan como politólogos, como son las instituciones políticas, los partidos políticos, y con cada vez más sofisticación en la aproximación metodológico. Lo cual lo miro con mucha complacencia, me parece muy bien. Hay gran producción intelectual de muy alta calidad. Yo creo que, sin embargo, es cierto que tenemos como politólogos siempre un dilema muy fuerte, que es, por un lado, debemos estudiar la política como cientistas sociales. Yo me siento un científico social, pero considero el estudio de la política parte de la ciencia humana, digamos, ¿no? No es una ciencia, ni debe intentar de ser una ciencia como las ciencias naturales. Como diría Aristóteles, no hay que buscar más precisión que de lo que emite la materia, lo que emite el sujeto. Y cuando hablamos de la política, claro, hay dimensiones de la política que se puede acercar con modelos científicos y con métodos científicos sin ninguna duda, sin ningún problema. Pero también no hay que olvidar que la política es práctica, es deliberación, es ejercer juicio político. Los actores que nosotros estudiamos son actores con visiones de qué quieren conseguir
para ellos y para su partido político, para su sociedad. Y para comprender esto, nosotros también tenemos que entender la práctica y acercarnos a la práctica. Entonces, yo insisto que lo que necesitamos es una ciencia política con una dimensión profesional, no profesional en el sentido de que nosotros somos profesionales y no nos metemos para nada en la política porque tenemos que guardar nuestra independencia, nuestra autonomía, no hay que ser partisano. Obviamente, sí es importante ser objetivo, sí es importante no utilizar nuestra posición para avanzar en los intereses de un partido político. No, obviamente esto me parece una seria error. Pero sí empezar a pensar en la ciencia política como, por ejemplo, la medicina o planificación o enfermería o justicia. En muchos campos donde hay una práctica, tenemos escuelas que promueven la práctica. Por ejemplo, si tú quieres ser doctor, si quieres ser abogado, si quieres ser enfermera, si quieres ser planificador de ciudades, si quieres ser soldado o policía, hay escuelas para todo eso. ¿Por qué nosotros no hacemos escuelas para los políticos? ¿Por qué? Es como si tenemos alergia a los políticos y la política. Y esto me parece un grave error, porque mira qué pasa cuando tenemos políticos malos y estamos rodeados de gente en el gobierno que no tienen la menor idea de lo que están haciendo, y nuestras sociedades enfrentan graves problemas que hay que asumir. Y muchos de los políticos que tenemos no son capaces de hacerlo. Entonces, nosotros, yo creo, como disciplina, tenemos la obligación de formar políticos, ¿cuándo es la última vez que nosotros como politólogos, cuando veamos los estudiantes que tienen una vocación de servicio público, ¿por qué nosotros no decimos, ¿por qué no te entras en la política? Y buscamos la forma de cultivar buenos políticos. Para hacer esto, nosotros también tenemos que tener un interés en la política, relaciones con políticos, una capacidad de entrar en la escena política. Obviamente no como otro actor más que busca su cuota de poder o que apoya una visión particular, pero más bien con este interés en construir una mejor sociedad y una democracia más fuerte, más profunda, ¿no? Sí, sí, no, de hecho, una parte de la que nos ha dicho es, y ya para terminar esta sección, simplemente una pregunta muy simple, que aunque ya nos dio una parte de la respuesta, pero me gustaría que profundizara un poco más. ¿Considera que existe una relación entre la ciencia política y la democracia? Y la más preocupante, creo que es más relevante hoy, ¿se puede hacer ciencia política en contextos autoritarios? Absolutamente no. ¿Tú puedes hacer ciencia política en la Rusia de Putin? No, no es posible. No hay ciencia política en Rusia. Ciencia política en la China, difícil, ¿no? Se puede hasta cierto punto, pero con grandes limitaciones. Entonces, yo creo, y estoy en este sentido con John Dewey, ¿no? Que la democracia es lo que permite el crecimiento del pensamiento y la formación del individuo libre como ciudadano. Necesitamos la democracia si vamos a hacer investigación, y hay que estar comprometido con la democracia. Y muchos politólogos lo son, ¿no? Por ejemplo, el punto de partido de la obra de O'Donnell siempre ha sido un compromiso con la democracia, reconocer sus errores, buscar corregirlo, tratar de fortalecer la democracia. Yo creo que esto es absolutamente correcto y inescapable, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy yo en contra de la idea de que podemos fácilmente separar los valores y los hechos, ¿no? En ese sentido soy muy abiertamente antipositivista. ¿Qué cosa es la democracia? ¿Es un hecho
o es un conjunto de valores? Es obvio que son las dos cosas, ¿no? Entonces, cuando vamos a estudiar la democracia, yo creo que es esencial tomar como punto de partida un compromiso con el perfeccionamiento y el mejoramiento de las instituciones y las prácticas democráticas. Sí hay una relación indudablemente entre las dos cosas. Excelente. Juan Mario. Sí, escuchaba con mucha atención lo que decías, Max, y esta cuestión del compromiso por poder formar buenos políticos. Y no quiero dejar al margen un proyecto muy interesante que hacen en tu universidad, que es una escuela de futuros legisladores, ¿sí? No sé si nos puedas contar rápidamente qué buscan, porque se enlaza muy bien justamente con lo que previamente le respondías a Fernando. Sí, gracias, Juan Mario. Exactamente, es cierto. Con esta percepción de que ¿por qué no hay escuelas de formación de políticos? Si hay escuelas para todas las demás profesiones, nosotros lo que hemos tratado de hacer es la prueba de un concepto, ¿no? Mostrar que sí se puede, que hay la posibilidad de formar buenos políticos. Y entonces, ¿cómo hacer esto? La idea es reconocer de que nosotros como politólogos tenemos en general poca experiencia, salvo algunas excepciones, tenemos en general poca experiencia con la política como una actividad práctica. Entonces convocamos políticos, expolíticos, porque cuando son políticos en actividad, tienden a tomar posiciones políticos, ideológicos, partisanos, y es un poco difícil para ellos tomar un paso atrás y hablar de la política en términos de manera más objetiva, menos en la grilla, ¿no? Entonces, convocamos políticos a un programa que nosotros como académicos, porque nosotros como académicos también somos profesionales en la actividad de enseñanza. Nosotros sabemos cómo enseñar, nosotros sabemos cómo crear contextos en la cual la gente puede aprender. Entonces, nosotros hacemos no sé cómo se dice scaffolding, ¿no? Pero armamos un programa que tienen elementos de simulaciones, de jugar distintos roles, ¿no? Por ejemplo, tenemos una situación donde nos decimos a los participantes, tú eres el procurador general, pero tienes un problema legal porque viajas en tu carro con demasiada velocidad y no has pagado tus multas. Y ahora vas a tener que hablar con los medios. Entonces viene alguien de los medios y dice, bueno, ¿cómo explicas que no pagas tu multa? Pero usted va a ser quien encargado del cumplimiento con la ley. Y veamos, ¿no? Cómo ellos aprendan a manejar este tipo de situación, con la idea no de ayudarlos a ser más maquiavélicos, ¿no? Sino más bien entender cuándo hay que pedir perdón, hay que reconocer los errores y que muchas veces esto es la mejor forma de enfrentar una situación de esa naturaleza. Después de un par de fines de semana de ese tipo de ejercicios, los llevamos a una legislatura que tenemos en la provincia donde yo vivo y pasamos 3 días haciendo una sesión legislativa donde hay legislación, hay votos, hay preguntas y respuestas, hay reuniones de comités y de los grupos de los partidos y todo lo que es el trabajo que hacen los parlamentarios. Y durante todo ese proceso hacemos pequeñas reflexiones. Entonces, están los participantes en sus partidos políticos que nosotros asignamos al azar, ¿no? Pero tiene que ser, cada vez en cuando tiene que tomar un paso atrás y entrar en un espacio de deliberación, de reflexión en grupo,
donde hay gente de distintos partidos políticos para pensar qué estamos haciendo y además son facilitados, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y cómo podemos hacerlo mejor? Entonces, realmente es un proceso de tratar de aprender desde la práctica cómo hacer política y hacerlo bien, ¿no? Para evitar los graves errores que hacen los políticos muchas veces cuando llegan a ocupar un oficio y no saben qué hacer. Nunca lo han hecho y nadie lo han dado instrucción. Los ex participantes de nuestra institución sí tienen algo de experiencia directa, personal, en lo que es la política. Sí, es de verdad un programa muy interesante al cual he dado seguimiento desde hace un tiempo. De hecho, desde que nos tuvimos la oportunidad de conocernos en Salamanca, que nos lo contabas y que me parece súper interesante como para poder replicarlo en otros contextos como los latinoamericanos que necesitan de una profesionalización política, como en otros lugares, por supuesto, ¿no? Muy bien, nos acercamos hacia el final de la entrevista, muy rica en conceptos, en ideas, por supuesto, y te lo agradecemos mucho, Max. Y en esta tercera sección hablamos sobre los gustos, las aficiones de las y los protagonistas, esas facetas que pocos conocemos y que son tan importantes porque un académico, una académica, no solo son sus obras, no solo son sus clases, sino que también pues tiene un espacio privado en el cual pues desarrolla gustos, actividades de ocio que van configurando las personalidades. Y en ese tenor, lo primero que te queremos preguntar es ¿cuál es el pasatiempo favorito de Max Cameron cuando está fuera del reflector de la ciencia política y está fuera de su cubículo? ¿Qué le gusta hacer al profesor Cameron? Gracias, Juan Mario. Yo cuando era niño, a mí me gustó mucho los aves y durante toda mi vida he seguido eso. Voy mirando aves cuando puedo. Incluso mi propio jardín está dos feeders, dos sitios donde vienen los árboles, vienen las aves a comer. Y me dedico mucho tiempo a mirarlos. Para mí es salir de todo lo que me deprime, me oprime, me frustra. Todo eso desaparece cuando estoy mirando los árboles, los aves. Entonces, yo pensé cuando era niño que de repente iba a ser un ornitólogo. Y cuando la política me deprime mucho, a veces me pregunto, ¿por qué no insistí en esto? ¿No? Estudiar los aves sería mucho más placentero que estudiar la política. Una segunda pregunta y le doy paso a Fer es, ¿usted le gusta la práctica de algún deporte? Si es así, ¿cuál es el deporte que más le gusta o practica? Bueno, son tres en realidad. El primero es el buceo. Y el buceo aprendí de joven, pero nunca tuve certificación. Y cuando mi hijo llegó a la edad de poder ser certificado, decidimos hacerlo juntos. Y de hecho, mi sitio favorito de hacer buceo es México, que tienen los recifes más bonitos que yo he visto y aguas cristalinas y la cantidad de peces y corales es espectacular. Entonces, pero también donde vivo yo, es agua fría, pero hay una vida de peces y de corales y de especies, de cosas, no te imaginas, es otro mundo bajo el mar. Entonces mi hijo y yo dedicamos mucho tiempo al buceo acá. También me gusta el kayaking y esquiar, ¿no? Y lo hago el esquí con mi hijo. Él es ya mucho mejor que yo, pero lo hemos hecho siempre juntos desde que él tenía como 5 años, o sea, más de 15 años. Y también estar en la montaña, ¿no? Te da una sensación del espacio donde vivimos que es muy lindo. Además, Vancouver es uno de los pocos sitios donde tú tienes mar y montaña y están juntos y puedes, si quieres, un día kayak y el día siguiente estás en la montaña esquiando. Fernando. Sí, tiene afortunadamente un espacio privilegiado.
Y respecto de la literatura, ¿qué nos puede decir? ¿Qué autores le gustan o qué tipo de literatura le gusta? Y sobre todo también incluso hasta qué tipo de literatura nos puede ayudar a entender mejor la política. Muy buena pregunta. Antes de pasar al deporte, quiero mencionar que Canadá y México ambos han clasificado. Estamos esperando ver el caso de Sí, Perú. sí. Ojalá que gana uno de esos países. Pero sí, en términos de literatura, yo leo mucho la literatura clásica. Em, por ejemplo, me gusta mucho Charles Dickens y Mark Twain y Shakespeare, y creo que son grandes autores para el tema que a mí me apasiona mucho, que es la fronices o la sabiduría práctica. Estas obras literarias están llenas de lecciones acerca de cómo podemos vivir bien y qué elementos de buen juicio, de capacidad de liberación, de orientación ética necesitamos para hacerlo. Son grandes, grandes autores, a mi juicio. Y en la literatura más del siglo XX, digamos, Camus y Orwell siempre han sido referentes para mí. También me gustan los novelas de misterio, ¿no? De detectivas, ¿no? De Escandinavia, Henning Mankell, por ejemplo, hay otros autores que me gustan mucho que escriben sobre, bueno, obvio, Sherlock Holmes, ¿no? Y cosas así. Y respecto del cine, ¿cuáles son sus directores, directoras o el tipo de cine que más le gusta? Bueno, tuve la oportunidad de participar en 2 libros que hicieron Manolo Alcántara con Santiago Mariani sobre cine y política, que me parece que es fascinante. Y elegí en mis capítulos, en uno de los libros, las películas de Harry Potter, que también me gusta mucho. Y me gustan los libros. Yo leí los libros con mi hijo. Él era de la edad para eso, cuando salió los últimos libros de Harry Potter, y nosotros tuvimos una tradición muy simpática de leer los libros juntos antes de dormir, y cuando terminamos el libro íbamos a ir al cine y ver la película. Y creo que los libros de Harry Potter también son muy útiles para comprender la ética de virtudes, que es justamente lo que escribí en uno de los libros de Manolo y Santiago. También me gusta mucho a Denzel Washington como actor. Y tienen una serie de películas que a mí me fascina. Algunos son grandes películas, ¿no? Por ejemplo, el Red Tide y Unstoppable, pero también ha hecho cosas como el último película de Shakespeare, de Macbeth, ¿no? Fue fantástico. Y claro, me gusta también el Lord of the Rings, y he visto últimamente Get Back, y mi crítica de Get Back era que era muy corta. Yo hubiera dedicado más horas a estar en esta escena con los Beatles, ¿no? Excelente. Juan Mario. Sí, ya para terminar, ¿qué lugar en el mundo, ¿sí? Es especial para el profesor Cameron por algún tipo de recuerdo, acontecimiento, que diga, este es un lugar maravilloso para mí en el mundo? Sí, bueno, Juan Mario, tú y yo hemos tenido el lujo de estar en Salamanca, y yo diría que yo siempre siento en casa cuando estoy en una universidad. Donde voy a cualquier ciudad nueva, lo primero que busco es la universidad. Cuando encuentro la universidad, ahí siento que estoy en mi casa, y a partir de esto puedo ir investigando, explorando los alrededores. Yo sí, me gustaría hacer un tour del mundo, que es ir de universidad a universidad, sobre todo los más antiguos, ¿no? Como son
Salamanca o Oxford y en América Latina, ¿no? Por ejemplo, em, em, mm, también San Marcos en Lima. Obviamente yo tuve y he tenido una afiliación con la Católica. Me gustan los sitios donde siento que estoy viajando por el tiempo, ¿no? Como Machu Picchu y Paracas también, ¿no? Y en México también tienen tantas grandes universidades como UNAM y Colegio de México. Estuve un tiempo en el Colegio de México enseñando un curso. Estos son los sitios donde más siento en casa. Y por último, profesor, agradeciendo nuevamente el espacio en su agenda para esta charla, ¿algún dato curioso que pocos sepan de usted y que quiera compartir a las y los espectadores de este serial de entrevistas? Bueno, quizás mencionar que yo nací con el paladar hendido. Entonces los doctores pensaron que no iba a poder yo hablar y tuve que tener una operación. Felizmente la operación fue un éxito, pero me dejó con un hueco en la cabeza. Así que seguramente mis adversarios dirían que, bueno, Cameron piensa así porque tiene ese hueco en la cabeza. Que Bueno, ahora pues, es más común, digo, hace unos años no era muy común la operación del paladar, pero ahora ya acá es más común, ¿no? Entonces le habrá tocado esa época en la que se empezaba a hacer, todavía era complicada la operación probablemente, ¿no? Sí, sí, muy complicada y con pocas posibilidades de éxito. En mi caso, felizmente, sí tuvo éxito, pero entiendo que puede ser muy difícil. Sí, no, claro. muy bien, muy bien. Juan Mario. Bueno, pues agradecemos muchísimo al profesor Max Cameron por el tiempo, el espacio, en una conversación que, como ya mencioné, ha sido muy rica, que seguramente las personas que vean este documento van a disfrutar, como lo hemos hecho nosotros a lo largo de estos minutos, y no nos queda más que agradecer y esperemos que este serial de entrevistas pues pueda acumular a más protagonistas y que a la postre podamos tener una publicación de las mismas que satisfaga pues los intereses de la comunidad politológica, principalmente de América Latina. Así que gracias, Max. Gracias, Juan Mario y Fernando. Ha sido un placer conversar con ustedes y les deseo mucho éxito con su proyecto. Muchísimas gracias, profesor, y esperemos que no sea la última vez que, bueno, que sean más veces las que nos veamos. Muchas gracias.